Hermanos, el sermón de hoy tiene como título Resistiendo la tentación. Resistiendo la tentación. Y hoy vamos a continuar con la predicación expositiva de la Epístola de Santiago, que la hemos estado viendo ya varios domingos, la Epístola de Santiago. Y nuestro texto de hoy es Santiago 1, versículo 12 hasta el versículo 15. Santiago 1, versículo 12 hasta el 15. Amén. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, mis hermanos, lo primero que debemos saber, como para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, es que Santiago, cuando leemos esta porción del texto, él no ha cambiado de tema. Él viene hablando, en primer lugar vimos que él viene hablando de las pruebas que sufren los creyentes. Y es en medio de esas pruebas que leímos que debemos gozarnos en medio de esas pruebas, que debemos llevar esas pruebas con gozo. ¿Por qué? Porque esas pruebas nos llevan a una madurez espiritual, nos santifican y nos conforman a la imagen de Cristo. Eso fue lo que vimos en primer lugar en esta epístola. Luego vimos que Santiago nos insta a rogar por sabiduría. Dice, pero pida con fe, o sea, Él nos manda a rogar sabiduría, pero con fe, o sea, sin dudar. Y no solamente dice que nos la va a dar, dice, pero pida con fe sin dudar y Dios se las va a dar, sino que nos la dará ¿cómo? En abundancia, o sea, nos va a dar sabiduría en abundancia. ¿Y para qué nos va a dar sabiduría, mis hermanos? Para poder llevar y enfrentar las pruebas que estamos viviendo o que percibimos como creyentes. ¿Por qué no? ¿Por qué necesitamos esa sabiduría? Porque muchas veces, hermanos, no actuamos sabiamente en medio de las pruebas. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios y se la debemos pedir. Luego veíamos, mis hermanos, el domingo pasado, que Santiago, mis hermanos, nos habla de los dos bandos, de los hermanos que son pobres en recursos y los hermanos que son ricos, que tienen riquezas. Y que ambos enfrentan pruebas, o sea, tanto el pobre como el rico enfrentan pruebas. Y Santiago les dice a los hermanos que la capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga, sino depende de la obra que Cristo ha hecho, depende de Cristo mismo que tenemos esa capacidad, ya que el pobre, mis hermanos, es tentado en caer en la autocompasión, de sentirse de pobrecito yo, que mire que es la prueba, y el rico es tentado a confiar en sus riquezas. Bien, pero tanto el rico como el pobre, mis hermanos, como veíamos el domingo pasado, tenemos en quién gloriarnos, y es en la obra y la persona de Cristo. Bien, ahora, es en ese contexto, mis hermanos, a modo de resumen, es en ese contexto que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, expresa las siguientes palabras. Versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, Santiago comienza este texto, mis hermanos, con una palabra. ¿Con cuál palabra? Bienaventurado. Bienaventurado. Y esa palabra, mis hermanos, es la misma palabra que encontramos en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Es la misma palabra con que nuestro Señor comienza las bienaventuranzas. Por ende,
este versículo se hace una bienaventuranza, porque comienza: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bien, esa palabra, mis hermanos, si podemos definir bienaventurado, es un hombre verdaderamente feliz, un hombre completamente feliz, un hombre, mis hermanos, con un gozo y una satisfacción profunda que solo el Señor puede impartir. O sea, eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Y Santiago, mis hermanos, cuando comienza con este texto, es lo que nos está diciendo, mis hermanos, que el hombre que resiste, o sea, que soporta la tentación, ese es un hombre verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque como dice su palabra en el Salmo 1, que comienza también con la palabra bienaventurado, y dice: y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Entonces, considerando esto, mis hermanos, de la bienaventuranza, del ser verdaderamente feliz porque soportamos la tentación, pensemos en lo siguiente. Santiago nos habla de las pruebas que todos enfrentamos. Y si existe algo, mis hermanos, que es bien claro, es que en medio de las pruebas es que somos tentados. Es en medio de las pruebas que somos tentados. Recibimos muchas tentaciones, somos tentados a diario. Y así como definimos la palabra bienaventurado, vamos a definir en este contexto qué es la tentación. ¿Cómo podemos definir la tentación? Mis hermanos, la tentación no es más que ese impulso, ese incentivo hacia el mal. En este contexto es a eso a lo que se refiere. O sea, es un incentivo hacia el mal, a cometer el mal. Y el problema, mis hermanos, cuando hablamos de tentación, es que cuando hablamos de tentación, no es pecado cuando somos tentados. El problema no está en la tentación. El problema no está en la tentación, aunque sí es bien es cierto que el ser tentado es algo que no debe agradarnos. De hecho, en la oración modelo de nuestro Señor, ¿qué dice? No nos metas en tentación. O sea, que la tentación no es algo que debe agradarnos. Nosotros no debemos anhelar ser tentados. No es algo que debemos anhelar. Pero si bien es cierto, hermanos, y escuche lo que voy a decir, que el hecho de que nosotros no seamos tentados no significa que pequemos. O sea, que el pecado no está en la tentación. El pecado está en ceder a la tentación. Allí es donde está el pecado. Y voy a repetir eso. No hay pecado en ser tentados. El pecado está cuando cedemos a la tentación. De hecho, lo vemos en nuestro glorioso Señor Jesús, en su palabra, que dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, que la tentación en sí, hermanos, no es pecado. El pecado está en ceder a ella. Eso es lo que es pecado. La tentación que posee el pobre, hablando del mismo contexto, en caer de una especie de autocompasión, no son palabras que escuchamos en el libro de Job, capítulos 1 y 2 de Job, cuando pasa por esa prueba, cuando es tentado. Es la misma tentación que el rico, que se le puede presentar al rico en medio de confiar en la tentación, cuando es tentado, en confiar en las riquezas, o sea, en confiar en sus riquezas. Bien, y ampliando un poco más la idea, mis hermanos, es en medio de las pruebas que muchos somos tentados, por ejemplo, a la incredulidad. Somos tentados, hermanos, a la incredulidad en ese momento en que parece que Dios no existe, en que parece que Dios como que estuviese en nuestra contra, que lo que Él ha prometido como sus hijos no lo va a cumplir. Como bien lo dice acá, que no aún en nuestro sermón, en el bosquejo, es que en medio de la prueba somos tentados, mis hermanos, y aún el aire que respiramos en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, es un aire de amargura. Algunos somos tentados, mis hermanos, a dejarnos arrastrar por la depresión, por la ansiedad. Algunos son tentados a la irritabilidad. Ese momento en el que se está enfrentando las pruebas, en lugar de confiar en Dios, bueno, peleamos hasta con el aire si es posible. Bien, mis hermanos, algo que bien es cierto es que muchos de los que estamos acá hemos sido tentados. Y lo que estamos aquí siempre somos tentados a actuar de esa manera, a actuar en incredulidad, en desconfianza, en amargura, en irritabilidad. Somos tentados a eso. Pero Santiago lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que el que soporta
el que soporta ceder, hermano, el que no cede ante esta tentación, es un hombre feliz. Pero no solo eso, ¿qué dice nuestro texto? Y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Leamos el texto nuevamente para que veamos lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Veamos la frase que cuando él dice, porque cuando haya resistido la prueba, luego que dice que habla de la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Cuál prueba? ¿Cuál prueba? La que viene hablando en los versículos 2 y 3. De esa es la prueba que le está hablando cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la prueba que él está hablando. Y es en medio de esas pruebas, mis hermanos, en que somos tentados, como ya lo dijimos, a la incredulidad, amargura, enojo, murmuración. Y Santiago nos dice, resistan la tentación, por eso el título se llama Resistiendo la tentación. A eso no es lo que llama Santiago, resistan, encaren esas cosas que no glorifican a Dios, en pecado. Y mis hermanos, si hay algo muy cierto, hermanos, muy cierto, es que muchas veces nos rendimos antes de luchar. Nos rendimos antes de luchar. Queremos una corona sin esfuerzo. Queremos recompensa, remuneración sin trabajo. Pero no, mis hermanos, no es así. No es así. De hecho, Santiago nos dice, resistan, luchen, soporten, esfuércense, porque resistir tiene un beneficio. El hecho que ustedes resistan, de que soporten, tiene un beneficio. No le creamos la mentira al enemigo cuando nos dice, no, cuando tú cedes es que tienes beneficio, cuando cedes es que tienes placer. No, mis hermanos, es cuando resistimos la tentación que tenemos un beneficio, que tenemos beneficio. ¿Cuál beneficio? ¿De qué beneficio nos habla Santiago? Veamos lo que dice el texto. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la recompensa mayor, ese es el beneficio, una corona. Y esa corona, mis hermanos, es la vida en sí, es la vida eterna que el Señor nos ha entregado. Esa es la corona de que el Santiago nos está hablando, la corona de vida eterna, una vida en abundancia que vale la pena vivir desde ahora. Amén. Mis hermanos, y algo que es bien interesante en este primer texto de nuestro sermón, de nuestro estudio, es que Santiago en este texto, él asocia el hecho de que soportemos la tentación con el hecho de un amor verdadero hacia Dios. Él dice, ese amor, o sea, los que soportan la tentación recibirán la corona que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman, mis hermanos. Escuche esto, la perseverancia es una, hermanos, de las evidencias más seguras de los que aman a Dios. La perseverancia es una de las evidencias más seguras de los que aman a Dios. Para ello vayan conmigo a Romanos 8 y veamos lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. 17 y 18. Amén. Dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, y teniendo esta verdad en mente, mis hermanos, pasemos a nuestro siguiente versículo, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis hermanos, antes de entrar en este texto, déjeme decirle lo siguiente. Cuando nosotros como hombres hacemos algo bueno, buscamos siempre que nos aplaudan,
buscamos llevarnos el elogio, buscamos que nos elogien, que nos den una recompensa, o sea, buscamos nosotros llevarnos la gloria. Pero cuando hacemos algo malo, no. Cuando hacemos algo malo, vamos y le echamos la culpa al otro. De hecho, eso lo vemos desde niños, desde nuestra niñez. Cuando un niño hacía algo malo, no fui yo, fue él, fue mi hermano, fue mi primo. No asumimos nuestro error. Esa es la manera más fácil de excusar nuestro pecado, echándole la culpa a otro. Ese es el síndrome adámico. Cuando ellos fueron tentados, que pecaron, ¿qué fue lo que hizo Eva? La serpiente me engañó. O sea, ella le echó la culpa a la serpiente. Pero fue peor, mis hermanos, lo que hizo Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Le echó la culpa a Dios, dijo, la mujer que tú me diste, o sea, la mujer que tú me diste, ella me engañó, me sedujo y me llevó a pecar. O sea, que él no asumió la culpa de su pecado, mis hermanos. Entonces, lo primero que encontramos en este texto, versículo 13, hermanos, es una prohibición. Es una prohibición, lo primero que encontramos. ¿Cuál es la prohibición? Dice, cuando alguno es tentado, no diga, o sea, está prohibido decirlo. Y un comentarista, en relación a esta frase, dice lo siguiente, en esa frase de no diga, dice lo siguiente, es probable que algunos de los lectores de Santiago estuvieran culpando a Dios. O sea, los que Santiago le está hablando estuvieran culpando a Dios, por eso que Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga. Cuando nos encontramos abrumados en las pruebas, mis hermanos, nuestros corazones fácilmente pueden culpar a Dios, ya sea en secreto o en público. Tendemos a culpar a Dios. Y algo que si bien es cierto, mis hermanos, entrando ya en contexto, es que Santiago, mis hermanos, él primero nos habla de las pruebas y luego nos habla de la tentación. Y lo que sí es bien es cierto es que ambas cosas no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, una cosa es absolutamente diferente a la otra, es contraria. ¿Por qué es contraria, mis hermanos? Porque cuando se habla de prueba, sabemos que Dios es el que nos prueba. Es Dios quien nos prueba, ¿verdad? Y como dice el texto, Dios no tienta a nadie. O sea, ¿quién es el que tienta? El diablo. Él es el tentador. ¿Y cuál es la intención de la tentación? ¿Cuál es la intención de que seamos tentados? Hermanos, hacernos pecar. Por eso que vemos la diferencia. La intención de la tentación que viene del enemigo es hacernos pecar, pero las pruebas no. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, mis hermanos? No, de edificarnos, de santificarnos, de conformarnos a la imagen de Cristo nuestro Salvador. Satanás nos tienta con la intención, mis hermanos, de llevarnos a pecar. Dios, mis hermanos, no puede ser tentado por el mal. Nosotros somos débiles, nosotros somos tentados, pero Dios no, mis hermanos. Dios es omnipotente. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios aborrece el pecado, mis hermanos. ¿Y por qué lo aborrece? Hermanos, porque su naturaleza es de santidad, mis hermanos. La naturaleza de Dios es santa, mis hermanos. De hecho, en la primera carta de Juan, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es luz y no hay ninguna oscuridad, no hay tinieblas en Él. Entonces, Dios no puede ser tentado. Lo que Santiago nos está diciendo, mis hermanos, es que si Dios no puede ser tentado, Él no va a tentar a nadie. O sea, Él no va a tentar a nadie. Eso es lo que nos quiere decir Santiago. Ahora, entendiendo esto, mis hermanos, puede surgir en nosotros la siguiente pregunta, y escúchala bien. ¿Fue Cristo tentado? ¿Fue Cristo tentado? Sí, Cristo fue tentado. Pero Santiago nos está diciendo, Dios no puede ser tentado. Pero entonces, ¿cómo es eso? Es una contradicción, porque sabemos que Cristo es Dios. Correcto, Cristo es Dios, pero Santiago nos dice, Dios no puede ser tentado, pero Cristo fue tentado. Entonces, mis hermanos, Cristo fue tentado en su humanidad, no en su deidad. En eso fue lo que Cristo fue tentado. Recordemos las dos naturalezas de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. La Biblia no se contradice en ese tema. Cristo fue tentado, mis hermanos, en su humanidad. Lo que el primer Adán, mis hermanos, no consiguió, perdió, mis hermanos, el segundo Adán obtuvo la victoria, mis hermanos. Y escuche esto, mis hermanos, escuche lo que le voy a decir. Adán, cuando fue tentado, él estaba en el paraíso, en el huerto del Edén, dice la Biblia. Pero cuando Cristo, nuestro glorioso Señor, fue tentado, ¿en dónde estaba? En el desierto, mis hermanos. O sea que
el hecho de que salgamos victoriosos no depende de nuestra circunstancia, no depende de donde estemos, depende, mis hermanos, si utilizamos las armas de Dios, si utilizamos la palabra de Dios. Allí es donde podemos obtener la victoria. Y ese fue el ejemplo que dejó nuestro glorioso Señor. ¿Qué fue lo que Él dijo cuando fue tentado? Escrito está, escrito está, escrito está. Bien, entonces, mis hermanos, tengamos presente esto. Ahora bien, para continuar con nuestro sermón, ya vimos en primer lugar la prohibición de que no debemos decir que Dios nos tienta. Ahora veamos, mis hermanos, la explicación de por qué, de lo que nos quiere dejar claro Santiago, y es de quién es la culpa. O sea, quién es verdaderamente el culpable cuando somos tentados. ¿De quién es la culpa? Versículo 14. Pasemos a nuestro versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis hermanos, esa palabra concupiscencia, lo que significa, mis hermanos, es un deseo, una pasión intensa, un deseo intenso, mis hermanos. Cuando hablamos de tentación, mis hermanos, teniendo el contexto del deseo intenso, del impulso, muchas veces cuando hablamos de tentación, lo primero que se nos viene a la mente es el diablo. Él es el que tienta, el diablo. Y sí, indudablemente tiene una participación. Pero Santiago lo que nos quiere hacer ver, mis hermanos, es que no debemos ver al enemigo. Él lo que nos está diciendo es que pensemos en nosotros mismos. O sea, el problema está en nosotros, en nuestro corazón. El diablo, como les digo, ya tiene una participación. Él es el tentador. Pero Santiago quiere que veamos, es nuestro deseo. Ahora bien, ¿cuándo la tentación, mis hermanos? ¿Cuándo termina la tentación? Porque habíamos dicho que la tentación no es pecado. El pecado está en ceder. O sea, ¿cuándo termina la tentación y se convierte en pecado? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo termina la tentación y se convierte en pecado? O sea, lo que sí tenemos que tener claro, mis hermanos, es que pecado no es un evento externo. No es un evento externo. De hecho, eso era lo que creían los fariseos. Los fariseos, cuando encontraron a la mujer en el acto de adulterio, ellos y hablaban de ese tema, ellos decían, si yo no he cometido adulterio, yo soy libre, yo no tengo pecado. Pero ¿qué les dice Cristo? Le dice, porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el pecado está internamente, el pecado se gesta, se manifiesta en nuestro corazón, mis hermanos. De hecho, sabemos que la Biblia nos habla, mis hermanos, de que hay pecado, hay deseos pecaminosos. Y para responder la pregunta, mis hermanos, cuando a esa tentación, a ese deseo, mis hermanos, se le pega una suciedad, se contamina, es allí cuando ya es un deseo pecaminoso y y termina la tentación y nos lleva al pecado. Es allí cuando a ese deseo intenso se le pega una suciedad, es allí que se vuelve un deseo pecaminoso. Y de hecho, la Biblia nos habla de los deseos pecaminosos. Versículo 11. Yo no lo tengo acá, pero vamos a buscarlo. Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 11. Amén. Dice así la palabra. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Es lo que está diciendo el texto. Que batallan contra el alma. O sea, aquí estamos viendo que hay unos deseos carnales, unos deseos que batallan con el alma, contra el alma. Y en Juan, vayan conmigo a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Unos libros más adelante de las cartas de Pedro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Para que veamos qué dice la Biblia en relación a esos deseos pecaminosos. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa, y sus deseos, o sea que hay deseos mundanos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, aquí vemos, mis hermanos, que se habla de unos pecados, unos deseos pecaminosos. Y lo que nos quiere decir Santiago, mis hermanos, es que no podemos echarle la culpa a Dios de eso cuando somos tentados.
cuando no andamos conforme a lo que Él nos ha dado. Nosotros, y es lo que nos está diciendo Santiago, nosotros somos los culpables. El problema somos nosotros, ese es el punto central. No debemos echarle la culpa a alguien, al enemigo, no, el problema está en nosotros. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, cuando esos deseos se tornan intensos, porque es esa intensidad la que nos va a llevar al pecado, mis hermanos. Ni el diablo, ni las circunstancias tienen que ver, porque nada ni nadie coloca nada dentro de nosotros. Esa circunstancia, mis hermanos, lo que hace es hacer salir lo que hay dentro de nosotros. De hecho, Cristo lo dijo, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Eso fueron las palabras de Cristo. Entonces, debemos tener cuidado, mis hermanos, debemos tener cuidado. No solo debemos tener cuidado, mis hermanos, porque si solo fuese atracción, como lo dice el texto, no sería tan difícil, pero tiene seducción. O sea, el pecado te seduce, mi hermano, el pecado te atrae y te seduce, mi hermano. La Biblia nos enseña eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Eva, cuando fue tentada. O sea, el pecado la sedujo, la atrajo. Lo vemos en la mujer adúltera en el libro de Proverbios, que la mujer adúltera seduce con la intención de hacernos pecar, entre otros. El pecado es seductor, nos engaña, y siempre nos seduce, mis hermanos, para que veamos el pecado, para que no veamos el pecado como Dios lo ve, ¿sabe? Que lo aborrece. Hay engaño de por medio. Y se nos nubla los sentidos. Recordemos en el primer sermón del texto de Santiago, que decía mi hermano que era como un eclipse que se ponía enfrente de nosotros, nos nubla, y debemos tener cuidado con eso, debemos tener cuidado. Y Santiago les continúa hablando. Pasemos a nuestro versículo 15. Versículo 15, ya nuestro último texto. Dice la palabra de Dios: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago utiliza aquí, mis hermanos, una ilustración de la concepción, del embarazo, y nos dice, mis hermanos, que cuando el pecado deja de ser un embarazo, mis hermanos, lo que viene es el fruto de esa relación ilícita con el pecado. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Eso es como un bebé, mis hermanos, que un bebé sabemos que no nace de la noche a la mañana. Un bebé no nace de la noche a la mañana. Bueno, de igual manera el pecado. El pecado no nace de la noche a la mañana, mis hermanos. El pecado comienza con esa tentación, con ese deseo. Y después es que, como dice la Biblia, después que ha concebido, da luz el pecado. O sea, después del deseo viene el pecado. Es como el niño que no nace de la noche a la mañana. Bien, y así surgen los deseos y pasiones en nuestro corazón. Un comentarista lo dijo de esta manera: el pecado comienza desde adentro, en nuestros corazones, y solo después se manifiesta exteriormente en nuestras vidas. Aquellos que creen que sus cuerpos les hacen pecar, están invirtiendo ese orden de Santiago. O sea, están invirtiendo, mi pecado es que me hace pecar. No, es el deseo que te hace pecar. O sea, están invirtiendo el orden de Santiago. La raíz de todo pecado, hombre. Veamos qué dice la Biblia, mis hermanos. Vayan conmigo a Mateo 15. Mateo 15, versículo 19. Y veamos las palabras de Cristo. ¿Qué dice Cristo en relación a esto? A este tema. Veamos qué nos dice Cristo. Mateo 15, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios, las palabras de Cristo. Mis hermanos, la razón por la que los hombres allá afuera están muertos espiritualmente es debido al pecado. La razón por la que la fe de nosotros es debilitada es debido al pecado. La razón, mis hermanos,
por las cuales muchas de nuestras oraciones no son respondidas es debido al pecado. Y la razón por la que nuestro glorioso Señor fue asesinado fue debido a nuestro pecado, mis hermanos. Esa fue la razón. Veámoslo de la siguiente manera, como ilustración. El padre es el deseo pecaminoso, el padre de una familia. El padre es el deseo pecaminoso. El hijo es el pecado y la nieta es la muerte, mis hermanos. Esa es la ilustración. El ceder a la tentación es como arrancar, mis hermanos, cuando cedemos a la tentación, es como arrancarle los frenos a un carro que va a toda velocidad camino a un despeñadero. Nada lo puede parar y al final de cuentas la muerte será instantánea e irremediable. Amén. Mis hermanos, luego de ver estas verdades, luego de conocer las verdades de la palabra de Dios en nuestro texto de hoy, pasemos a las aplicaciones, ya para finalizar, a unas reflexiones que quiero que nos llevemos y reflexionemos en ellas. En primer lugar, mis hermanos, si tú y yo queremos crecer en nuestra vida espiritual, mis hermanos, debemos admitir nuestra culpa, debemos admitir nuestro pecado, debemos asumir que somos responsables y no debemos echarle la culpa a alguien, mi hermano. Si tú quieres crecer, admite tu pecado. No seamos como Adán, como Eva, como los fariseos. No seamos como ellos, seamos como el publicano, mi hermano, como el publicano que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Debemos ser así. Esa es la primera reflexión que quiero que nos llevemos. Que dice la palabra de Dios en Proverbios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mi hermano. Confiesa tu pecado, mi hermano, y apártate. Confiesa tu pecado. Es allí donde vas a crecer. Si mientras lo encubras, lo ocultes, no vas a crecer, mis hermanos. No vamos a crecer. No vas a crecer, amigo, que nos visitas. En segundo lugar, mis hermanos y amigos, todos hemos sido, somos y seremos tentados. Pero el pecado, como ya dijimos, no está allí. El pecado está en ceder. Así que, mis hermanos, debemos responder en medio de la tentación bíblicamente. Utilicemos esa espada que nuestro Señor nos ha dado, la espada de la palabra de Dios, para poder resistir, para no ceder ante la tentación. Utilicemos, respondamos en medio de la tentación bíblicamente. Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor. ¿Qué fue lo que Él dijo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respondamos bíblicamente, mis hermanos, en medio de la tentación. En tercer lugar, mis hermanos, todos sin excepción experimentamos y seguiremos experimentando diversas pruebas. Pruebas que hasta que Cristo regrese en gloria vamos a experimentar. Y es en medio de esas pruebas que seremos atentados a pecar contra Dios, a desconfiar de su poder, de su soberanía, de su cuidado. Seremos tentados a dudar de que Él usa todo para su gloria y para nuestro bien. Mis hermanos, seremos tentados a amargarnos, a enojarnos, a pecar contra Dios. Muchos somos tentados debido a la situación que experimentamos como país, las pruebas que estamos experimentando como país. Somos tentados a irnos corriendo del país. Yo he sido tentado con eso, a agarrar mis maletas e irme. Y sin pensar, mis hermanos, en el bien espiritual, en nuestro bienestar espiritual. Mis hermanos, otros seremos tentados a dejarnos arrastrar por la depresión, por la ansiedad, en lugar de resistir y confiar. Y lo que Santiago nos enseña por medio de la palabra de Dios dice, si resistimos estas múltiples tentaciones en medio de las pruebas, seremos verdaderamente felices. O sea, seremos verdaderamente felices, dice la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eres un hombre feliz. Dice, será como ese hombre, como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera, mis hermanos. Pero si hay algo que es bien cierto, hermanos, que también se los tengo que decir, es que si cedemos a la tentación, vamos a enfrentar consecuencias terribles, mis hermanos.
Si cedemos a la tentación, vamos a enfrentar consecuencias terribles, vamos a recibir la disciplina del Señor, y vamos a experimentar consecuencias terribles ante el pecado, mis hermanos. Y eso lo vemos en el ejemplo del testimonio de David, mi hermano, cuando él cedió a la tentación, a ese pecado. Las consecuencias fueron terribles para él, aún para su familia, con la muerte de su hijo, mis hermanos. Entonces, no cedamos, resistamos la tentación, solo así seremos verdaderamente felices, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, en cuarto lugar, ya estamos terminando, dice la palabra de Dios, dice la reflexión, y ya les leo lo que dice la Biblia. Mis hermanos, para no ceder a la tentación, necesitamos, mis hermanos, la ayuda del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos la ayuda, necesitamos el socorro, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 4. Vayan conmigo a Hebreos 4:14. Hebreos 4, ya para finalizar. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, mis hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, Cristo nos entiende, mis hermanos, cuando somos tentados. Él fue tentado. Él sabe lo difícil que es eso, mis hermanos. Así que pidámosle ayuda a Él. Él dijo que cuando ascendió al cielo, Él dijo que no nos iba a dejar solos. Él nos dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar un consolador, mis hermanos. No estamos solos, tenemos a Cristo de nuestro lado. Vayamos a Él y apoyémonos en Él, mis hermanos. Y solo así podemos resistir la tentación. Solo en Él podemos resistir la tentación. Mi amigo presente en esta mañana, que nos visitas por primera vez, ruega a Dios que perdones tus pecados y que te ayude a creer en Cristo como tu Señor y tu Salvador, mi amigo. Porque sin Cristo, mis hermanos, sin Cristo, mi amigo, las pruebas son imposibles de llevar. Serás tentado, caerás en tentación, caerás en pecado y luego lo que te espera es la muerte, mi hermano. El morir sin Cristo, mis hermanos, mi amigo presente, es lo peor que le puede pasar a una persona. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Ve y arrepiéntete, ve a Cristo en fe, en arrepentimiento y fe, y vive para Cristo. Y solo así podrás decir lo que dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y aún la muerte es ganancia, mis hermanos. En la muerte recibiremos esa corona de vida que Dios ha prometido, la vida eterna, mi hermano. Y para mi amigo y para mis hermanos en Cristo, arrepiéntete, mi hermano, de tu constante incredulidad, de tu amargura, de tu queja. Arrepiéntete de tu pecado, mi hermano. Y pon tu confianza en Cristo. Él se compadece de nuestras debilidades. Él ha prometido ayudarnos en medio de las pruebas. Y no solo ayudarnos, a darnos la victoria, mis hermanos. A darnos la victoria, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Sino que juntamente con la tentación, mis hermanos, juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir y soportar. No solamente nos da la fuerza, mis hermanos, para resistir y soportar. No solamente deja que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos da la salida, mis hermanos. Vayamos y creámosle en Cristo, mis hermanos, que Él está allí para ayudarnos. Pidámosle que nos ayude a ver esa salida y refugiémonos en su palabra, mis hermanos. Amén. Oremos.